Mira tus manos. ¿Ves en las uñas unas líneas que no estaban ahí hace 10 años? Tu médico probablemente te dijo que es la edad. Y hay algunos vídeos que circulan por ahí, y algunos además se han hecho muy virales, en los que te dijeron que tomar para solucionarlo, pero ninguno de esos vídeos te explicó por qué le pasa esto a tu cuerpo. Y eso es lo que voy a hacer hoy contigo en este vídeo. Si has visto alguno de esos vídeos a los que me refiero, seguro que te diste cuenta que había algo que no terminaba de cuadrar, porque quedó muy bien explicada la biotina, el zinc o el hierro como potenciales suplementos, pero no te decían ni te dijeron por qué te faltan en tu cuerpo. Te dijeron que son señales de deficiencia, pero no de dónde viene esa deficiencia, ni tampoco por qué tu cuerpo ha llegado a ese punto. Y la solución que te dieron era: cómprate esto. Sin embargo, tú intuyes, y por eso estás aquí, que lo que estás viendo al mirarte las uñas no es solo un problema estético. Dime una cosa, ¿ves líneas verticales que recorren tu uña de la cutícula a la punta, o surcos que antes no estaban, o simplemente uñas que han dejado de ser lisas? Verás, lo que estás viendo no son arrugas, no es la edad, o no es solo la edad. Lo que estás viendo es un archivo, porque una uña tarda entre 4 y 6 meses en crecer de la cutícula a la punta, y lo que tú ahora ves en su superficie es el registro cronológico de lo que ha pasado en tu biología interior durante ese tiempo. Sin análisis de sangre, sin aparatos, tú lo puedes leer porque ha quedado escrito directamente en tu cuerpo. Y cuando sepas interpretarlo, que es lo que pretendo que aprendas hoy, ya no vas a necesitar que nadie te diga que es la edad o que te recomiende la compra de unos suplementos sin más y que después cambie de tema en 30 segundos. Para entender qué significan esas líneas en tus uñas, primero tienes que entender dónde se fabrica la uña. Porque la uña no crece desde la punta, crece desde dentro. Debajo de la cutícula, en la base de la uña, existe una estructura que se llama matriz ungueal. Es una franja de tejido vivo de apenas unos milímetros de tamaño, donde un tipo de células muy especializadas que se llaman los queratinocitos de la matriz trabajan sin parar día y noche produciendo la proteína que construye la uña, la queratina. Pero no es la misma queratina que forma tu piel, es una queratina dura, una versión más densa, más compleja y con una proporción mucho mayor de enlaces entre moléculas de azufre, que son los llamados enlaces disulfuro, que son también los que le dan a la uña su rigidez y su resistencia. Fabricar esa queratina tiene un coste biológico alto y la matriz necesita un suministro constante y muy preciso de materiales, aminoácidos sulfurados, como la metionina y la cisteína, zinc, hierro, biotina, magnesio, todos. Y todos ellos en las proporciones correctas, sin interrupciones. Y aquí está la clave que casi nadie te explica. La matriz ungueal no tiene capacidad de reserva, no almacena materiales para los días malos y trabaja exactamente con lo que le llega cada día. Es como una fábrica de producción ajustada que simplemente opera sin almacén. Si hoy llegan todos los materiales, la producción es perfecta. Si mañana falta zinc, la queratina que se produce ese día será de menor calidad. Y si falta hierro, la célula tendrá menos energía para completar el proceso. Y si falta metionina, los enlaces disulfuro no se formarán correctamente. Y ese fallo, ese momento exacto en que la producción no fue perfecto, quedará grabado físicamente en la superficie de la uña. Algo así como una especie de registro de impresión, como una marca en el tiempo.
Y eso es lo que estás tú viendo cuando ves una línea en tu uña. No es un defecto estético, es la fecha exacta, con una precisión de días en que algo falló en tu terreno interno. Y como la uña tarda entre 4 y 6 meses en crecer completa, tienes frente a ti un archivo cronológico de los últimos meses de tu biología, gratuito, sin necesidad de hacerte un análisis y disponible en cualquier momento con solo mirar tus manos bajo la luz. La pregunta en todo esto es saber qué dice ese archivo. Y para eso hay que aprender a distinguir las líneas, porque no todas significan lo mismo. Y aquí es donde este vídeo se separa de todo lo que has visto antes sobre este tema, porque no todas las líneas en las uñas dicen lo mismo. Hay varios tipos y cada uno apunta a un mecanismo distinto, a una causa distinta y también, cómo no, a una solución distinta. Confundirlos es el error más frecuente y es el que hace que la gente tome suplementos durante meses sin ver ningún resultado. Pues bien, yo voy a ir contigo uno por uno. El primero son las estrías longitudinales. Estas son las más comunes. Son unas líneas finas que recorren la uña verticalmente de arriba a abajo, de la cutícula a la punta, siguiendo la dirección del crecimiento. En los estudios clínicos sobre cambios ungueales en adultos mayores demuestran que son el hallazgo más frecuente. De hecho, están presentes en hasta el 85% de los pacientes analizados. Es decir, 8 de cada 10. Y a casi todos, cuando preguntan, se les dice lo mismo. Es la edad. Y ahí se acaba la consulta. Pero vamos a ver. La edad no es una causa. La edad es una descripción. La pregunta correcta debería ser ¿por qué aparecen con la edad? ¿Qué cambia en la biología que hace que la matriz empiece a fallar? Y las estrías longitudinales pueden indicar varias cosas y hay que aprender a distinguirlas. Cuando son finas, múltiples y están distribuidas por toda la uña, lo que suelen indicar es un deterioro progresivo de la función de la matriz, que está normalmente asociado a un déficit de zinc, de hierro o a una reducción del voltaje celular en los queratinocitos. Las células de la matriz necesitan un potencial de membrana adecuado para sintetizar proteínas eficientemente y cuando ese voltaje cae, la producción de queratina se vuelve irregular y esa irregularidad se graba en la superficie. Y cuando son más profundas y pronunciadas, que es lo que en dermatología se llama onicorexis, perdona, entonces el mensaje es más serio. Puede estar indicando un hipotiroidismo subclínico, un déficit avanzado de hierro o un deterioro significativo de la absorción mineral que te voy a explicar en detalle un poco más en este vídeo. El segundo, las líneas de Bo. Estas son completamente distintas porque no van de arriba abajo, van de lado a lado. Son surcos horizontales, transversales, que atraviesan la uña como si alguien hubiera presionado con un dedo en la base mientras crecía. Y eso es exactamente en realidad lo que ocurrió, metafóricamente hablando, claro. Las líneas de Bo no son un deterioro gradual, son el registro de un apagón. Es decir, un momento concreto en el que la producción de la matriz se detuvo completamente o casi completamente y, sin embargo, luego se reanudó. Y el surco es la marca de esa pausa. ¿Y qué es lo que puede causar ese apagón? Pues enfermedades febriles intensas, una gripe severa o una infección fuerte, estrés fisiológico agudo, es decir, una cirugía o un traumatismo, un déficit agudo y severo de zinc y también estar sufriendo un proceso de quimioterapia.
Si tienes líneas de BO, no estás ante un problema crónico de nutrición, estás ante el registro de un evento. Y la fecha de ese evento la puedes calcular tú mismo, midiendo la distancia entre la línea y la cutícula y dividiendo por la velocidad de crecimiento de tu uña, que es de aproximadamente 3 milímetros por mes. Y ahí tienes el mes aproximado en el que se produjo el evento. Eso es diagnosticar, sin necesidad de un laboratorio y solo con una regla y con tus propias manos. Y el tercero son las líneas de Muerque. Estas sí que son más raras y son más específicas, porque verás, estas son unas bandas blancas, paralelas, horizontales, que no están en la superficie de la uña, están por debajo, en el lecho ungueal. Y si presionas la uña y las bandas desaparecen, entonces son de Muerque. Si permanecen, son otra cosa diferente. Y las líneas de Muerque apuntan a un problema que no está en la matriz, está en la irrigación de la uña, es decir, niveles bajos de albúmina en sangre. Y la albúmina es la proteína que fabrica el hígado y que actúa como una especie de esponja molecular. Mantiene el agua dentro de los vasos sanguíneos en lugar de dejar que se escape hacia los tejidos. Y cuando la albúmina cae, esa esponja simplemente pierde fuerza. La irrigación del lecho ungueal se pone en riesgo y aparecen las líneas de Muerque. Esto es algo que se puede producir frente a procesos de desnutrición proteica severa o en una enfermedad hepática o en un síndrome nefrótico. Si las tienes, no es un problema de suplementación, es una señal de que algo más profundo necesita atención médica. Y el cuarto, es la coiloniquina. Esto es básicamente lo que se conoce como la uña en cuchara. Es decir, la lámina ungueal pierde su curvatura normal y se invierte. Y en lugar de curvarse hacia abajo, se curva hacia arriba, formando una concavidad que en casos avanzados hasta puede incluso sostener una gota de agua. Imagínate cómo llega a formarse. La coiloniquina es el marcador clásico del déficit avanzado de hierro, es decir, anemia ferropénica en un grado significativo. Pero no es el primer signo. Es, de hecho, uno de los últimos. Si la ves, resulta que el problema lleva tiempo instalado. El quinto es la leuconiquia. Manchas blancas en la uña, y las más frecuentes son pequeñas, dispersas y casi siempre incluso se atribuyen a golpes, lo cual, dicho sea de paso, también podría ser correcto, pero cuando son múltiples, aparecen en varias uñas simultáneamente y no tienen un traumatismo claro que las explique, el déficit de zinc es el candidato más probable. El zinc es el mineral que con más frecuencia produce alteraciones ungueales visibles ante una deficiencia moderada y antes incluso de que aparezca en los análisis de sangre convencionales, porque el zinc sérico es básicamente el último en caer. El sexto, la onicólisis. Esta es la uña que se despega. La lámina ungueal pierde contacto con el lecho y empieza por la punta y avanza hacia la cutícula, dejando un espacio vacío debajo que se ve blanquecino o amarillento. La uña sigue ahí, pero por debajo está hueca. Y las causas más frecuentes son varias y hay que distinguirlas. Traumatismo repetido, es decir, uñas demasiado largas que golpean superficies constantemente, reacciones a esmaltes o productos químicos agresivos, infecciones fúngicas y también hipotiroidismo. Pero cuando la onicólisis aparece sin traumatismo evidente y en varias uñas simultáneamente, entonces el déficit de hierro y de vitamina B12 son los candidatos a investigar. También se ha documentado en déficit severo de vitamina C, que es la vitamina que mantiene la integridad del tejido conectivo que une la lámina al lecho. Y si la ves, una cosa es importante, no la cubras con esmalte, porque cubrirla atrapa humedad en ese espacio y favorece exactamente el tipo de ambiente que necesitan los hongos para instalarse.
El séptimo, la uña adelgazada. Esta es distinta de la onicólisis, porque aquí la uña no se despega, simplemente pierde grosor, densidad, consistencia. Se vuelve una uña translúcida, casi frágil como el papel. Y cuando la presionas, cede. Y cuando la cortas, en lugar de cortarse limpiamente, se dobla. Esto significa que podrías tener un deterioro de la queratina en el origen, en la propia matriz. Los queratinocitos es posible que estén produciendo una queratina de menor calidad estructural y con menos enlaces disulfuro, es decir, menos densa. Y las causas más frecuentes son déficit prolongado de aminoácidos sulfurados, que son la metionina y la cisteína, déficit de silicio y una reducción sostenida del voltaje celular en la matriz. Este es el tipo de cambio que aparece cuando el problema no es un evento puntual, sino un deterioro crónico del terreno interno. Y quiere decir que lleva meses, a veces años instalándose. Y por eso, cuando te pones a trabajar en ello, también tarda meses en revertirse. Pues bien, ahora tienes un mapa. Sabes distinguir lo que ves y queda la pregunta que nadie responde en los vídeos virales. ¿Por qué le falta a mi cuerpo lo que necesita si estoy comiendo? Y es justo de esto de lo que te voy a hablar ahora. La respuesta tiene 3 capas y las 3 se conectan. La primera capa es la fábrica del ácido que envejece. Para que los minerales que comes lleguen a tu sangre, primero tienen que atravesar una puerta y esa puerta es el estómago. Y el estómago solo abre esa puerta correctamente cuando tiene suficiente ácido clorhídrico. El ácido gástrico no es un detalle secundario de la digestión, es el paso previo, imprescindible para que el zinc, el hierro no hemo, el magnesio y el calcio se conviertan en formas ionizadas, es decir, en partículas con carga eléctrica que luego el intestino puede reconocer y transportar activamente hacia la sangre. Sin pH suficientemente ácido, esos minerales atraviesan el intestino prácticamente intactos y se eliminan. Entraron por la boca, pero nunca llegaron a la sangre. El problema es que la producción de ácido clorhídrico declina de forma natural a partir de los 50 años. Y entre el 10 y el 30% de los adultos mayores de 60 tienen lo que se llama hipoclorhidria significativa, es decir, una producción de ácido claramente insuficiente y en muchos casos agravada por infección por H. pylori, que es el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones, es decir, en este caso los famosos omeprazol y pantoprazol, o simplemente por el deterioro progresivo de las células parietales del estómago con la edad. Y las células parietales son las células especializadas que tapizan la pared del estómago y cuya única función es fabricar ácido clorhídrico. Pues con los años, como cualquier tejido, pierden eficiencia y cuando fallan ellas, todo lo que viene después en el proceso falla también. Y aquí tengo que ser transparente con los datos porque la ciencia nunca es simple. Hay un estudio del NIH que demostró que la hipoclorhidria inducida por omeprazol a corto plazo no afectó significativamente la absorción de calcio, fósforo, magnesio o zinc desde los alimentos. Y eso es real y hay que decirlo. Pero hay una diferencia crítica que ese estudio no captura. Una cosa es la hipoclorhidria que provoca un fármaco durante unas semanas y otra muy distinta es la hipoclorhidria crónica, que es la que llevas años acumulando sin saberlo. Porque cuando el ácido falta de forma prolongada, el problema va mucho más allá del pH. Primero cae la pepsina, que es la enzima que el estómago necesita para iniciar la digestión de las proteínas. Y sin pepsina las proteínas llegan al intestino
sin haberse descompuesto correctamente. Y los aminoácidos que necesita tu matriz ungueal para fabricar queratina simplemente no están disponibles. Después se compromete el factor intrínseco, que es una proteína muy específica que el estómago fabrica junto con el ácido y que es prácticamente un vehículo de transporte cuya única función es escoltar a la vitamina B12 a través del intestino hasta que pueda ser absorbida. Y sin ese vehículo, la B12 no llega a su destino. Por lo tanto, da igual cuánto comas porque no entra. Y por último, y esto es especialmente relevante, la falta crónica de ácido favorece el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Son bacterias que no deberían estar ahí en esas cantidades y que empiezan a colonizar un territorio que no les corresponde. ¿Y qué hacen? Compiten directamente contigo por los nutrientes que acabas de ingerir. El resultado final es el mismo en todos los casos. Tú comes, pero no absorbes. La deficiencia no está en tu dieta, está en tu capacidad de procesar lo que comes. Y esto nos lleva a la segunda capa, el intestino que pierde integridad. Aunque el estómago funcione correctamente, hay después una segunda barrera que puede fallar, el epitelio intestinal. Esto es la pared del intestino delgado, que no es una membrana pasiva, es una estructura activa, viva, y que requiere un mantenimiento constante. La microbiota intestinal, que son los miles de millones de bacterias que viven en tu intestino, produce ácidos grasos de cadena corta, que son el combustible principal de las células del epitelio. Y cuando la diversidad microbiana se deteriora por antibióticos, o por una dieta pobre en fibra, o porque tienes estrés crónico, o simplemente por edad, entonces ese combustible escasea, el epitelio pierde integridad y la absorción de micronutrientes cae, aunque tu ingesta sea sea correcta. Es el mismo problema visto desde otro ángulo. El mineral llega, pero la puerta de entrada está deteriorada. Y ahora llegamos a la tercera capa, el triaje. Y aquí entra uno de los científicos más importantes de los últimos 50 años. Su nombre es Bruce Amis. Es un investigador del NIH que durante 4 décadas, con más de 550 artículos publicados, es uno de los bioquímicos más citados de la historia de la medicina moderna. Y mientras grabo este vídeo, tiene más de 90 años y sigue trabajando en su laboratorio. Mi homenaje, mi respeto y mi admiración al profesor Amis. Pero piénsalo, si a esta edad sigue en su laboratorio, eso en sí mismo ya es una demostración de muchas cosas. En 2006 publicó en PNAS, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, lo que él llamó la teoría del triaje micronutricional. Y en 2009 fue validada en el American Journal of Clinical Nutrition y verás, la idea que hay detrás de esto, la idea que subyace es esta. Cuando tu cuerpo no tiene suficientes micronutrientes para cubrir todas sus necesidades, porque no absorbe bien, o porque la dieta es insuficiente, o porque la demanda es mayor que la oferta, no se paraliza, elige. Es decir, hace exactamente lo mismo que haría un general en un campo de batalla con recursos limitados. Distribuye lo que tiene hacia donde más importa para sobrevivir y abandona las posiciones menos críticas. Los órganos vitales, el corazón, el cerebro, el hígado y los riñones, reciben primero. Los procesos de reparación a largo plazo reciben después. Y los tejidos periféricos de baja prioridad de supervivencia inmediata, entre ellos están las uñas, el cabello o la piel que no está expuesta al exterior,
reciben lo que sobra, y cuando no sobra nada, evidentemente no reciben nada. El propio Amis lo explicaba con el ejemplo de la vitamina K. Las proteínas de coagulación la reciben primero, porque sin coagulación te desangras y mueres en horas. Y solo cuando esas proteínas están satisfechas, la vitamina K restante va a prevenir la calcificación arterial, a proteger el hueso, a reducir el riesgo de cáncer y a otras funciones. Pero si hay déficit moderado, todo lo que no sea coagulación simplemente se queda sin cubrir. Y ese daño es silencioso, tú no lo sientes, pero se va acumulando año tras año. Pues con el zinc ocurre exactamente lo mismo, con el hierro lo mismo y con el magnesio igual. Lo que tú ves en tus uñas es el resultado visible de ese triaje. La uña está al final de la lista de prioridades del cuerpo. Y lo que ves en su superficie es lo que tu cuerpo consideró prescindible cuando tuvo que elegir. Y esto no es la edad. Es simplemente una jerarquía de supervivencia de tu propia biología. Y ahora que entiendes el mecanismo, tiene sentido hablar de cómo poder revertirlo. Pero antes de entrar en la intervención y el protocolo que te voy a proponer, quiero hacer una pausa por un momento. Este canal existe porque creo que la información que aquí se comparte merece llegar a todo el mundo sin filtros, sin patrocinadores o sin compromisos con nadie, y me gustaría que siga siendo así, pero mantener esa independencia tiene un coste real, en tiempo, en investigación y en horas de lectura de papers. Y si el canal te está aportando algo, si sientes que lo que aprendes aquí está cambiando la forma en que entiendes tu salud, hay una manera de que ese trabajo pueda seguir creciendo, haciéndote miembro del canal y apoyando como mecenas con una pequeña aportación, si puedes y si te es posible. ¿Y qué significa eso? Significa que formarás parte de una comunidad más cercana, una comunidad donde la conversación podrá ser más directa, más profunda, y a quien podré dedicar más atención cuando tengas una pregunta que merezca una respuesta cuidadosa. Y no solo eso. Significa algo más que estoy construyendo poco a poco. Una selección de recursos verificados que son productos de los que hablo en el canal, de los que conozco la calidad y de los que puedo responder, porque, verás, hay mucho ruido ahí fuera. Y una de las cosas que más me preguntan es dónde encontrar lo que recomiendo con garantías reales. Pues bien, si quieres dar ese paso, el enlace está en la descripción, aquí debajo, y en la portada de este canal. Y si no puedes, o no es el momento, el canal sigue siendo tuyo exactamente igual. Nada va a cambiar acerca de lo que recibes aquí, y yo me seguiré esforzando por hacerlo lo mejor posible para ayudarte. Muchas gracias y sigo adelante. Ahora que entiendes el mecanismo, es decir, la fábrica, el archivo y el triaje, tiene sentido hablar de qué hacer. Uso, y aquí te hago una aclaración, uso triaje porque es la misma palabra que se usa cuando un médico de urgencias decide a quién atender primero cuando los recursos son limitados, y porque tu cuerpo hace exactamente lo mismo con sus minerales. Así es que yo voy a hacerlo de forma ordenada, porque el error más frecuente en estas cosas es ir directamente a comprar suplementos sin saber qué es exactamente lo que está fallando ni por qué está fallando. El protocolo tiene 3 pasos: leer correctamente, confirmar tus sospechas con una analítica e intervenir. Y el orden importa. Empecemos por el primero: leer correctamente lo que tienes. Antes de gastarte un solo dólar, siéntate con buena luz y examina tus uñas con lo que has aprendido hoy. Pregúntate: ¿son estrías longitudinales finas y múltiples? ¿Hay líneas de Bo horizontales que puedas fechar? ¿Onicólisis? ¿Adelgazamiento generalizado? ¿Manchas blancas dispersas? El tipo de alteración que veas te orienta hacia el mecanismo más probable. No es un diagnóstico,
es un punto de partida inteligente. Ahora vamos al paso 2. Confirma tus sospechas con una analítica enfocada, no con una analítica genérica. Me refiero a que solicites una analítica específica para poder resolver lo que sospechas. Y aquí hay 5 marcadores que deberías de pedir. La ferritina, pero no la hemoglobina, no el hierro sérico, la ferritina, que es el depósito. Este es el primero en caer y el último en recuperarse. Y un médico convencional puede decirte que tu hierro es normal cuando en realidad tu ferritina lleva meses por los suelos. Segundo, el zinc sérico, pero ten presente lo que ya te he contado, es el último en caer en sangre. Un zinc sérico normal no descarta que haya un déficit funcional de zinc en tus tejidos, por tanto úsalo como referencia y no como una verdad absoluta. Tercero, la TSH, que es la hormona que regula el tiroides. El hipotiroidismo subclínico es una causa frecuente y silenciosa de estrías longitudinales y de onicólisis. Y normalmente es algo que se diagnostica tarde porque los síntomas no son específicos. Pues aquí tienes una oportunidad. Siguiente, la vitamina B12. Y si puedes, acompañada de homocisteína, porque la homocisteína elevada es un marcador más sensible de déficit funcional de vitamina B12. Y folato también, que es el propio nivel sérico del B12. Y si tienes acceso, el test de Heidelberg o una prueba de pH gástrico para evaluar directamente si tu producción de ácido es suficiente. Y esto no está disponible en todas partes, pero es el único test que mide directamente la causa raíz que acabo de comentar contigo. Y ahora llegamos al paso 3. Intervenir en el orden correcto. Primero, la causa raíz y luego los déficits. Si hay hipocloridria o simplemente si tienes sospechas de que puede haberla, el primer paso es apoyar la producción de ácido gástrico antes de empezar a suplementarte con minerales, porque si la puerta de entrada sigue cerrada, los suplementos más caros del mundo van a pasar de largo. Y para esto hay 2 opciones con una amplia evidencia perfectamente probada. Primero, el vinagre de manzana con madre, es decir, sin tratar. Tómate 2 cucharadas diluidas en agua en un pequeño vaso, 10 minutos antes de las comidas principales. Y esto bajará tu pH gástrico y facilitará la ionización de los minerales. Es la intervención más accesible y la más frecuentemente subestimada. La betaína HCI, que es clorhidrato de betaína, es un suplemento que aporta directamente ácido clorhídrico de una forma encapsulada a tu cuerpo. Y esto es más potente que el vinagre y está especialmente indicada cuando la hipocloridria es más pronunciada. Y aquí, en este caso, se toma también al inicio de las comidas que vayan a contener proteína, pero con una precaución. No la uses si tienes una úlcera activa o si tienes una gastritis erosiva. Y una vez que la absorción está apoyada, entonces sí, los suplementos minerales tienen sentido. Y aquí las formas importan tanto como las dosis. El zinc bisglicinato. Y en esto presta atención porque es importante. No el óxido de zinc y no el sulfato de zinc. El bisglicinato es que es zinc unido a 2 moléculas de glicina, lo que lo hace absorbible sin depender del pH ácido y sin los efectos gastrointestinales del sulfato. Esta es la forma con una mayor biodisponibilidad documentada. El hierro bisglicinato, por la misma razón. El sulfato ferroso es la forma más prescrita y, sin embargo, es la que peor se tolera. El bisglicinato, sin embargo, se absorbe mejor, genera menos oxidación intestinal y no produce el estreñimiento característico del sulfato. Tercero, la biotina. Pero
En este caso, solo si tienes una evidencia real de déficit o si las uñas muestran fragilidad y adelgazamiento y no responden a otros minerales, porque este es el único nutriente que tiene ensayos clínicos publicados específicamente con respecto a fragilidad ungueal y con resultados visibles a los 2 o 3 meses. Pero tomarla sin déficit real no te va a producir ningún efecto adicional. Así es que verifícalo antes. Siguiente, el magnesio bisglicinato. Y este mineral frecuentemente es el más olvidado en el contexto de la salud ungueal. Sin embargo, es esencial para la función enzimática de los querinocitos de la matriz. Sin magnesio suficiente, muchas de las reacciones que producen queratina no se completan, y menos correctamente. Y aquí viene la parte que nadie te dice, pero que es la más importante de todo el protocolo: el tiempo. Una uña tarda entre 4 y 6 meses en crecer completa de la cutícula a la punta, y eso significa que las estrías que hoy ves van a seguir ahí durante meses, incluso si corriges perfectamente todo lo que hemos visto, y no porque el tratamiento no funcione, sino porque la uña que ya está formada simplemente no se puede reescribir, y solo la uña nueva, la que está fabricándose ahora mismo en tu matriz, podrá reflejar los cambios, y lo hará de hecho. Pero tú no apreciarás la mejoría hasta que esa uña nueva crezca lo suficiente como para que puedas compararla con la antigua, y te repito, es un proceso de meses. Si no eres consciente de esto, lo normal es que abandones antes de tiempo, convencido de que lo que estás haciendo no funciona, aunque casi siempre sí que estaba funcionando. Y ahora te invito a que vuelvas a mirar tus manos. Son las mismas manos que miraste al principio de este vídeo, pero ahora las puedes mirar de otra manera. Ahora sabes que lo que hay en esa superficie no es un defecto estético ni tampoco una consecuencia inevitable de cumplir años. Es simplemente información. Tu uña es el único tejido del cuerpo que lleva un registro cronológico visible de tu biología interior, sin necesitar analíticas, sin necesitar aparatos y sin necesitar que nadie te lo interprete. Está ahí, disponible cada vez que quieras mirar y cada vez que tú quieras interpretar. Lo que los vídeos virales sobre este tema no te explicaron es que el problema casi nunca está en lo que comes, está en lo que absorbes. Y lo que absorbes depende de esa cadena que te he presentado en este vídeo: el ácido gástrico, el epitelio intestinal y la microbiota, que se deteriora en silencio durante años mientras tú sigues comiendo razonablemente bien. Y muchos siguen sin entender por qué no mejora nada, pero ese ya no es tu caso. Ahora tú sabes que cuando la cadena falla, tu cuerpo hace lo que lleva millones de años aprendiendo a hacer. Elige. Protege lo esencial. Abandona lo periférico y resulta que las uñas, junto con el cabello y junto con la piel que no se expone al aire, son siempre lo último en recibir y lo primero en quedarse sin nada. Eso que ves en tu uña es el resultado de esa elección, no es la edad. Es la jerarquía de supervivencia de tu propia biología. Y ahora que la conoces, puedes empezar a cambiarla. Eso es soberanía biológica. Como te digo siempre adelante y te leo en comentarios.